Rodríguez Goyeneche Abogados presenta Abogatips, comentarios sobre el mundo jurídico y la política. A la luz del derecho con José Alfonso Poncho Rodríguez, por Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8:17, la línea telefónica, y le agradezco mucho a nuestro amigo, mi querido, y además colaborador de este espacio informativo, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, a propósito de lo que se publicó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, que ordenó, obviamente, la publicación por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que, pues, ya formalizara el tema de la reforma judicial que se publicó a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues encabezara la última ceremonia del grito de independencia en su administración federal, que ya se supone, una vez que se publica, entiendo, entrará en vigor o ya entró en vigor desde el pasado 15 de septiembre. Mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, mi querido abogado, ¿cómo ves esta situación que obviamente ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entiendo, pues ya le va dando forma, sentido, cauce a lo que tiene que ver con la reforma judicial que ha implementado el presidente López Obrador, mi querido Poncho? Mi querido Aurelio Peña, pues mira, Yello, hermano, amigos del auditorio. Sí, ya fue publicado, esto pues con una velocidad impresionante, ¿verdad? Ya se obtuvo el número de entidades federativas, Oaxaca inclusive en la madrugada, en 6 minutos, aprobó la minuta. Qué velocidad nos da la tecnología, ¿verdad? Para recibir documentos. Y qué interesante que el Congreso de Oaxaca, que fue el primero en aprobarlo, lo aprobara tan rápido, y así los demás. Querétaro, por cierto, muy loablemente, ha votado en contra de esta reforma judicial. Pero te platico, el Partido Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano no tienen el quórum para promover lo que es una acción de inconstitucionalidad, que es un medio de defensa posible del que ya habíamos hablado en tu espacio. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, a nivel país, a nivel República Mexicana, ha promovido a través de sus diputados en el Congreso de la Unión lo que conocemos como controversia constitucional. Y es que la propia Constitución, que además debe ser interpretada por la Suprema Corte de Justicia, establece que hay medios de defensa, como son la acción de inconstitucionalidad, para que la que se necesitan las 2/3 partes que no, de los legisladores que no las tienen, la tercera parte de los legisladores que no se tiene, y la controversia constitucional. En la controversia constitucional sí existe la posibilidad de litigar, vamos a decir así, ante la Corte, esta invasión a la competencia de la Suprema Corte. Y mira, me encuentro con algo en la publicación a la que haces referencia, esta publicación del Diario Oficial, en el artículo 11 transitorio, está la propia némesis de toda la reforma. Yo no me metería en más temas de que si la elección de los jueces y bla, 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 bla. Fíjate, el artículo 11 transitorio establece: para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones. Fíjate la contradicción en sí misma de este transitorio que ha de haber redactado, yo creo que Fernández Noroña o algún otro ignorante del derecho y alguna otra persona que no sabe redactar. Dice: para la interpretación y aplicación, para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. O sea, dice que para interpretar no se puede interpretar, lo cual rompe con el artículo 1, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Yello. ¿Por qué? ¿Por qué, el artículo, te lo voy a leer. Por favor. El artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esto, cuando hablamos de
de tratados internacionales hablamos de la convencionalidad, de las convenciones internacionales, convencionalidad de una ley, ¿sí? Sí. Donde el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. O sea, una garantía es que se interprete la ley para defender tus derechos humanos, que no manchen, Sí, claro. salvo en casos y bajo condiciones que la propia Constitución establezca. Y luego dice, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas de la protección más amplia. Todas las autoridades, y este es el tercer párrafo, en el ámbito de competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, es decir, son para todos los seres humanos, sin importar nacionalidad, interdependencia, indivisibilidad, bla, bla, bla. A ver, Yello, si el artículo transitorio que te leí de la propia publicación establece que no se podrá interpretar para hacer una interpretación, y el propio artículo primero del segundo párrafo habla de que los derechos humanos no pueden suspenderse, no pueden restringirse, sino en los términos que marca la Constitución. Además, esos están marcados en el artículo 29 de la Constitución, no en un transitorio de una publicación a una reforma que se suponía estructurar al Poder Judicial. Entonces, esta reforma es nula es nullum, no existe. Sí. Esta situación tendrá que resolverla la Suprema Corte de Justicia, la propia Suprema Corte, que todavía hoy está en funciones, porque hay varios derechos humanos en juego. Primero, pues un derecho humano que es la estabilidad laboral, el derecho al trabajo de todo el Poder Judicial. Ese es por un lado. Sí. Aquí el Ejecutivo y el Legislativo están invadiendo la competencia del Poder Judicial, lo que es materia de una controversia. ¿Ok? Sí. También, por otro lado, nos encontramos ante la violación al debido proceso. La violación al debido proceso, que además de estar en los artículos 14 y 16 constitucional, establece que todo mundo podrá ser oído y vencido en juicio. Aquí el Poder Judicial, vamos a hablar de un juicio como tal, tiene el derecho a esta debida garantía y debido proceso. Puede la Corte, como intérprete de la Constitución, escalarse a sí misma. Sí puede. Ojo, se promovieron juicios de amparo de los que hablamos la semana pasada, donde se decretó la suspensión. Hay quienes dicen, no, es que no procedían porque el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no se podrá resolver sobre disposiciones que tengan que ver con reformas constitucionales. Ok, peras o manzanas, había una orden de suspensión que no era un hecho definitivo, para que no se discutiera. Esa suspensión debió ser acatada ante el desacato, ya no solo por parte del Senado de la República o del órgano administrativo del Senado de la República, que es la mesa directiva, sino también de la propia Suprema Corte. Ante ese desacato, bueno, creo yo, primero, que debería ser removido de inmediato Fernández Noroña del cargo del cargo que ostenta en el Senado de la República, número uno. Directiva, sí, claro. Y tiene fuero, pero pues bueno, iniciar el proceso de desafuero, de eso hablaríamos después, porque se ha cometido un delito que se llama abuso de autoridad. Pero por otro lado también, la Corte podría en este momento decidir, a través de su presidenta, el órgano de administración de la Corte, cesar a las tres legisladoras de oposición, digo, ya poniéndonos en un plan exquisito, ¿verdad? De entrada hay una cuya legitimidad académica sigue cuestionada y no se ha resuelto, y no se resolvió. Por lo tanto, esa mujer podría ser cesada. Por otro lado, pues, cesar en sus funciones a... Dijiste tres legisladores, pero ¿son ministros? A ministros. Sí, ministros, es que dijiste legisladores. Okay. No, había hablado de legisladores en cuanto a... Perdón, del Senado de la República, hablando de ministros. Podrían cesar a tres. Y entonces entraría en vigor
lo que es el número de ministros que se plantea, que son 9. No pueden en este momento cesar a nadie en sus funciones, porque aun cuando entra en vigor la ley, ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así pues, hay un ministro que termina en noviembre. Sí, claro. No lo puedes quitar antes. Y hay otros que todavía no terminan. No los puedes remover. Estamos ante una controversia constitucional. ¿A quién le toca resolver? A la Suprema Corte. Suprema Corte con los ministros. Ya sé la salida. Ya sé cuál va a ser la salida, mi querido Poncho Rodríguez. La salida va a ser muy sencilla. No se puede ser juez y parte. Gracias, hasta luego, caso juzgado. No creas, porque si la propia Constitución prevé que ante los conflictos entre poderes será la Suprema Corte quien dirima, por eso decía yo, puede la Suprema Corte, desde un juicio de amparo, donde también, en los juicios de amparo se puede promover un incidente, un incidente para señalar que no se acató esa suspensión, que si se negara por el juez de distrito que lo emitió, bueno, esto se puede controvertir ante un tribunal colegiado y por la trascendencia lo puede atraer la Corte. Claro. Sí puede la Suprema Corte escalarse a sí misma, sí puede. Ser juez y parte, en este caso, no hay un precedente en el planeta Tierra entero, ¿sí? Tenemos que la Corte Interamericana, podría intervenir para decir, esto es malo, esto es violatorio de garantías individuales, pero pues al final van a decir, Estado mexicano, bien, son unos feotes, y el Estado mexicano le va a hacer como Venezuela, pues me salgo de la OEA, no pasa nada. Sí, claro. Y no va a pasar absolutamente nada. Y decíamos, sanciones económicas, pues sí, puede haber. Puede la Corte en este momento, con lo que hay como presupuestos de ley, sí puede. Y vuelvo al tema. La némesis de la propia reforma está en el artículo 11º transitorio, porque se está utilizando a la Constitución para violar la Constitución. Y en el pleno de este periodo, ¿puede estudiarlo la Corte? Sí puede. Correcto. Sí puede estudiarlo. Correcto. A ver, repito, el artículo 1 dice que la interpretación debe ser armónica con los derechos humanos y las convenciones internacionales. Ya se han pronunciado al respecto. Y el propio 11º transitorio está derogando el segundo párrafo del artículo 1. No puedes usar la Constitución para violar la Constitución. Bien. Poncho Rodríguez, el tiempo se va terminando. Interesante, muy interesante. Te espero que el próximo lunes podamos seguir platicando sobre este tema que sin duda alguna todavía está vivo, como tú bien lo comentas, y que dará mucho de qué hablar en términos no solamente sociales, políticos, jurídicos, sino también legislativos, mi querido Poncho Rodríguez. Mi querido Yello, un abrazo y un abrazo a los amigos del auditorio. Y mis respetos también, mis respetos por tu gran capacidad y por tu gran, también, sobre todo, capacidad intelectual para poder hacernos favor de interpretar esto que de repente en el mundo de los abogados se vuelve muy común, muy sencillo de entender, pero ya para las y los ciudadanos requiere también alguien que conozca, que sepa a fondo como lo estás haciendo en esta intervención. Gracias, mi querido Poncho Rodríguez, te mando un abrazote, saludos. Gracias, Aurelio, un abrazo. Gracias.